Voy a presentarles un caso clínico. Va a ser la forma de presentación, el método va a ser interactivo. Qué pena que no estén presentes la mayoría de los residentes, ¿no? Porque este caso clínico nos va a dar mucho aprendizaje. Y el motivo de presentación de este caso clínico es un caso clínico no actual de este mes, es un caso clínico de hace 6 años. Entonces, es para ver cómo hemos avanzado nosotros como profesionales, los asistentes y los residentes, en hacer el proceso diagnóstico a través del tiempo. Hemos mejorado, hemos aprendido qué nos hace falta y si realmente hemos hecho el diagnóstico correcto. Ese es el objetivo. Bien. Chantal es una bebita recién nacida que viene de Huancavelica el 10 de junio del 2009. Vino al instituto a los 29 días de vida. Bien, con el antecedente de ser el producto de segunda gestación, haber pesado 2 kilos por parto vaginal y haber tenido sepsis neonatal durante su primera semana de vida. Estuvo hospitalizado en el hospital de Huancavelica, recibió antibiótico terapia por 7 días. Sus padres son jóvenes de 19 y 20 años, papá y mamá, y tienen un primer bebé de 2 años, ¿no? Entonces, Chantal fue llevada por primera vez al puesto de salud de San Cristóbal en Huancavelica cuando tenía 18 días de vida. ¿Por qué? Porque tenía distensión abdominal, irritabilidad, náuseas. Así estuvo por 4 días y a los 22 días de vida deciden llevarla al puesto de salud por persistir la sintomatología. En el puesto de salud de San Cristóbal la observan, la examinan, ¿no? Y le dicen que es gases, que es un cólico de gases, cólico de lactante, y le dan simeticona, 5 gotas cada 8 horas y que si no mejora, vaya al hospital de Huancavelica. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Será un cólico infantil? ¿Será una masa abdominal? ¿O será otro el diagnóstico? A ver, ¿será cólico infantil? ¿Cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de cólico infantil? Tiene un nombre muy famoso. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de cólico infantil? Son 3 criterios. ¿Recuerdan? ¿Alguien se anima a decir? Si lo saben. O si no lo dicen específicamente cuáles son los criterios, pues, pueden decir cómo se cataloga un cólico infantil. Si no hablan voluntariamente, será dedocracia. ¿Se animan? ¿Se acuerdan de los criterios de Wessel? Criterios de Wessel, o sea, aquel bebé que llora mucho por más de, la regla de 3, ¿no? Por más de 3 horas al día, más de 3 horas al día, 3 veces a la semana y por más de 3 semanas. Pero ahora es el Wessel modificado, que es por más de 1 semana, ¿no? Que el niño que tiene llanto inconsolable, lo típico, es un bebé sano que se pone rojo, hace puño, dobla las piernas y llora inconsolablemente y no hay nada que lo calme, ¿no? Entonces, ¿tenía este paciente criterios para pensar en un cólico infantil y ser diagnosticado de esa forma? Bien, la distensión abdominal no es progresiva. Este niño tenía un cuadro de irritabilidad y distensión abdominal progresiva y además el cólico es episódica, no es persistente. Entonces, la otra posibilidad será una masa abdominal. La distensión abdominal en una masa, cualquier cosa que tenga dentro del abdomen, es progresiva y al examen físico lo que vamos a tener es palpar algo. Bien. Y cuando estamos frente a una masa abdominal, algo que se distiende dentro del abdomen, ¿cuáles son las posibilidades? Es lo que les iba a preguntar, pero bueno, son estas posibilidades que podemos tener organomegalia,
puede ser una hepatomegalia, una esplenomegalia, nefromegalia, tener una masa gigante, o también, sin ser una masa abdominal, tener una ascitis, ¿no? En este caso, la respuesta sería todos, ¿no? Cualquiera de esas posibilidades podría ser el caso de nuestra paciente que tiene distensión abdominal progresiva e irritabilidad, sin mayor otros datos. Vamos a imaginarnos que estamos en tiempo real con el paciente. Bien, y si es un tumor, ¿cuáles son los tumores más frecuentes en la etapa neonatal? Todos estos: neuroblastoma, teratomas, masas hepáticas. ¿Cuál es la masa hepática más frecuente en la etapa neonatal? ¿Van a hablar o...? ¿Cuál es? No sean tímidos, sí lo saben. ¿Cuál es? A ver, ¿alguien? Que es grande, que puede dar insuficiencia cardíaca, que puede dar el síndrome de Casabach-Merritt. ¿Cuál es? El hemangioendotelioma, también el hepatoblastoma. Bueno. Continuamos. Entonces, la niña obviamente no mejoró y fue al hospital de Huancavelica a los 23 días de vida, ¿no? Allí en Huancavelica le encontraron ascitis. Esa distensión abdominal era por ascitis y además le encontraron con ictericia. Entonces, llega al instituto a los 29 días de vida, estos 4 días está no, 2 días en Huancavelica, y a los 29 días de vida nosotros lo encontramos con ascitis, con ictericia pálida, con circulación colateral y hepatoesplenomegalia. ¿Cómo vemos a la paciente? No sé si pueden ver bien, ¿no? Vemos un abdomen distendido, tenso, con circulación colateral, paciente ictérica y con ascitis a tensión. Tanto era su ascitis que miren cómo desarrolló los vasos sanguíneos de circulación colateral. Bien, entonces, estamos frente a ¿cuál es su diagnóstico? Frente a un recién nacido con hepatoesplenomegalia, con ascitis y con ictericia. ¿Cuáles son las posibilidades diagnósticas? Yo creo que no van a hablar, no quieren hablar. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles serían las posibilidades diagnósticas frente a este neonato? Tienen la emergencia con estas características. O le voy a preguntar al doctor Alarcón. La verdad que me gustaría tener una pizarra multimedia para que así todo el mundo participe en su pizarra multimedia. Bueno, eso lo tendremos cuando haya cambio de director, ¿no? Entonces, probablemente, de repente, que nos escuche el próximo director, si es que hay por aquí alguien, ¿no? ¿Ves? Necesitamos una pizarra multimedia. A ver, chicos, ¿se animan? Neonato, hepatoesplenomegalia, ascitis e ictericia. Digan, ¿no? ¿Nadie? Bueno, continuemos. No sé, que no quieren hablar. Estamos frente a un paciente con una hepatitis neonatal, insuficiencia hepática. Entonces, podrán preguntar ustedes, pero podemos decir que es, y poner el diagnóstico de colestasis neonatal, podemos poner, pero al ver un paciente que tiene estas características, esto habla de severidad. Entonces, no podemos poner un diagnóstico de colestasis neonatal y decir, bueno, posibilidades diagnósticas, lo más frecuente que nosotros pensamos, ¿cuáles son? Cuando hablamos de colestasis neonatal, atresia de vías biliares, ¿no? ¿Podrá ser esto? En todo caso, la pregunta es, podemos decir es una colestasis neonatal y que podrá tratarse de una atresia de vías biliares. Yo creo que hasta ahí un reciente tiene que ya... Claro. A ver, doctor. Porque si no, todo lo voy a hablar yo, pues no, ese no es el objetivo, ¿no?
Ya. Entonces, cuando hablamos de colestasis neonatal, hablamos de colestasis con un niño sano, entre comillas, que luce bien, y un niño que luce enfermo. Entonces, este sería un paciente con colestasis que luce enfermo, colestasis con falla hepática. Entonces, tenemos que buscar las posibilidades diagnósticas de un recién nacido que tiene colestasis, que luce enfermo, que está con falla hepática, que luce muy enfermo. Entonces, las posibilidades de atresia de vías biliares en este paciente no se aleja, se descarta, porque es demasiado precoz, ¿no es cierto? Entonces, lo típico que vemos todos los meses, todos los años, de un paciente con atresia de vías biliares es con colestasis y que luce sano. Los primeros meses, las primeras 8 semanas, tiene su desarrollo psicomotor y su peso normal, ¿no? Inclusive solamente es un bebé que está amarillo, ¿no? Y posteriormente ya, a partir del tercer, cuarto mes, empieza a hacer falla hepática y podemos tener un bebé así con atresia de vías biliares, pero al sexto o séptimo mes, ¿no? Pero este es un bebé que tiene 29 días y a los 29 días de vida ya tiene hepatosplenomegalia, circulación colateral y ascitis. Entonces tenemos que buscar las causas de falla hepática en este neonato que me pueda dar este cuadro clínico, ¿no? Entonces, a ver, otra persona. Entonces, estábamos frente a un neonato con hepatosplenomegalia, con ascitis y ictericia, una hepatitis neonatal, que es un término muy genérico, ¿no? Y frente a una insuficiencia hepática. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas? Para ayudarlos, tenemos los exámenes. ¿Ya? Sí, es que a veces sin ningún examen laboratorial, cuando nos llega el paciente no tenemos ningún examen laboratorial y simplemente examinando a este paciente, podemos hacer diagnósticos sindrómicos y hasta etiológicos, presuntivos, ¿verdad? Entonces, tenemos los exámenes que vemos cuando llega un hematocrito de 40, viene de Huancavelica, pero posteriormente, miren, en 3 días hace una anemia severa, ¿no? Leucocitosis, el PCR 0.9 y hay la TGO y la 196 y la TGP 56, ¿no? ¿Cómo podemos analizar este resultado? ¿Es importante este resultado? ¿Qué significa una TGO mayor que una TGP? A dedo, gracias, jefe del servicio. Bueno, la TGO es una enzima también intermitocondrial. Entonces, cuando la TGO es mayor que la TGP, es la expresión de un mayor daño a nivel del hepatocito, una injuria. Ahora, eso puede hacernos sospechar en un problema tóxico por envenenamiento, ¿no? Pero también en hepatopatías, en etiología infecciosa pero seria, ¿no? Porque también hay una correlación con la severidad de la enfermedad. Bien. Sí, efectivamente, la TGO mayor que la TGP, o si podemos tener una TGP incluso normal, podemos pensar que es una enfermedad de repente no hepática de otra etiología, que no es de causa hepática, por la procedencia de la TGO. Pero si la TGO es mayor que la TGP y hay algo de inflamación, algo de aumento de la TGP, habla de severidad y estamos frente al cuadro clínico del paciente como hemos visto en la foto, ¿no? Y también puede hablarnos de una enfermedad sistémica, ¿no? Como ha dicho el doctor. Aquí tenemos el TP en 20 segundos y NR 1.5, fibrinógeno de 53. Esto confirma nuestro diagnóstico de falla hepática. ¿Cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de falla hepático en el neonato o en el niño? A ver, Jackie. Básicamente es el INR, ¿no? El tiempo de protrombina. Para definir falla hepática internacionalmente tenemos el INR, ¿no? Debemos tener un INR más de 1.5 con encefalopatía o
más de 2 y que ese INR no corrige con vitamina K. Esa es la definición, básicamente. INR. Más de 2 sin falla hepática. O sea, puede ser más de 2 con o sin encefalopatía. Perfecto. Bien. Entonces también el fibrinógeno bajo nos habla de disfunción de síntesis hepática, ¿no? Severa, hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, hiponatremia. Y bueno, aquí todavía el colesterol está normal, digamos, y los triglicéridos también. El TORCH, todo el TORCH que tenemos en la institución fue negativo y los cultivos fueron negativos. Bien, entonces en los días siguientes continuó lo mismo, agravándose la coagulopatía. Bien, entonces con esto, y le hicimos la paracentesis, donde encontramos este hallazgo, ¿no? El gradiente suero-albúmina, ¿sí? Que fue de 3, mayor de 1.1, se habla de hipertensión portal. Entonces, ¿hay peritonitis en este líquido acítico? Porque esa es una cuestión básica, pero que a veces no se conoce, ¿no? A ver, uno de los doctores, de los residentes, que diga si hay peritonitis o no hay peritonitis en esto. Doctor Talavera. Peritonitis se llama cuando los polimorfos nucleares son más de 250. Tenemos 70, 69, no hay peritonitis. Bien, ¿no? Los leucocitos en forma general, más de 500 o más de 250 polimorfonucleares, como dijo el doctor, no hay peritonitis. Bien, en la ecografía vemos parénquima hiperecogénico difuso, bordes regulares, vías biliares presentes, ascitis de gran volumen, ¿no? Derrame pleural derecho y signos de hepatopatía difusa. Bien, entonces con esto descartamos que no hay obstrucción de las vías biliares, no hay una masa, ¿no? En la ecografía que habíamos visto al inicio, un neonato con distensión abdominal, hasta entonces no sabíamos al examen físico cómo lucía, entonces pensábamos que podía tener alguna masa, ¿no? Entonces su distensión abdominal era por ascitis. ¿Bien? Entonces el fondo de ojo normal. ¿Para qué nos ayudaría el fondo de ojo en un paciente con colestasis o en un paciente con falla hepática, ¿no? Sí, con colestasis? ¿Qué información nos da el fondo de ojo? Una posibilidad sería ver si es que hay manifestaciones oculares de infección intrauterina, como podría ser una prueba de... Perfecto. La otra es la presencia de granulomas en el fondo de ojo, que podría sugerir una tuberculosis u otra enfermedad granulomatosa. Porque sí, todo el cuadro clínico que tiene el paciente puede presentarse una tuberculosis congénita, una forma severa, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otros hallazgos podríamos encontrar en el fondo de ojo? Porque cuando uno hace un examen para ayudar al oftalmólogo, el clínico, nosotros tenemos que pedir la interconsulta que busque tales cosas. Si nosotros sospechamos que es de etiología infecciosa, entonces diremos lo que ha dicho el doctor Candela, ¿no? Si pensamos en algo metabólico, ¿qué podemos decir? Bueno, hay algunas alteraciones en algunas enfermedades de depósito que pueden producir Exactamente. característicos a deformación. Exactamente. Enfermedades por depósito. ¿Ya? Enfermedades de depósito, por ejemplo, la mancha, la enfermedad de Niemann-Pick, la mancha rojo cereza, ¿no? Que es algo, ¿no? Y en un neonato podemos pedir que busquen el anillo de Kaiser-Fleischer. No, porque es demasiado pequeño. Otra cosa que podemos buscar es el embriotoxón posterior, que se ve en el síndrome de Lagille, pero dentro de las causas de falla hepática que es el síndrome de Lagille, la verdad que no he encontrado ningún reporte, ¿no? Sí, puede dar una enfermedad severa, pero así no. Bien, entonces, y la biopsia hepática lo veremos después. Entonces, hasta entonces tenemos un paciente con hepatitis neonatal, con insuficiencia hepática neonatal, patrón crónico, ¿por qué? Por lo del
del gradiente suero-albúmina, que es una hipertensión portal, y por la ecografía, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuáles serían las causas? Doctora, ¿Mm? ¿por qué el diagnóstico de hepatitis si vemos que la TGP está en valores normales? Bueno, hay inflamación del parénquima hepático. Y solamente hepatitis significa inflamación del hígado, de cualquier etiología. Es un término general como decir fiebre. Es un término general. A ver. Confundir. Una confusión, ¿no? Porque en realidad el diagnóstico sindrómico sería pues una ictericia neonatal, una cholestasis neonatal o una falla hepática. Claro. Ya de la falla neonatal estamos como que desviando o haciendo suponer un poco el diagnóstico, de repente sin que sea una hepatitis, estamos hablando de hepatitis, estamos hablando de infección, ¿no? Está bien. Y no necesariamente una infección hasta ahora. Perfecto. Ese es el motivo de presentación. Yo creo que el término de hepatitis significa inflamación, no significa infección. Pues hay hepatitis alcohólica, que lleva una patología crónica. Claro, pero si tiene la gamma GT alta, creo que tiene la gamma GT alta. No, normal. Normal. Es un término genérico. Bueno, es cuestión de... Uno puede decir las cosas de diferente manera, ¿no? Nada más de que por la gravedad del caso y la forma como se presenta, pienso que yo no pondría en mis posibilidades diagnósticas colestasis neonatal y descartar tales cosas, ¿no? Porque por cómo ves al paciente, ¿no? Entonces, en todo caso, podría ponerse colestasis neonatal con falla hepática, ¿no es cierto? Es como lo que dijimos al principio cuando estábamos haciendo la discusión al inicio, ¿no? Preguntando si podía ser una triserias biliares, ¿no? U otra causa de colestasis. Bien, entonces, ¿cuál será la causa de un paciente que tiene insuficiencia? Si nos olvidamos de esta terminología que puede prestar confusión, insuficiencia hepática neonatal con hipertensión portal o simplemente insuficiencia hepática neonatal. ¿Cuáles serían las causas para ayudarlos a que hablen? Causas metabólicas, infecciosas, de depósito, y hay una miscelánea. ¿Cuáles serían las causas metabólicas? Sí lo saben, chicos, a ver. Bueno. ¿No quieren hablar? Bueno, las causas metabólicas tenemos la galactosemia, la tirosinemia, trastorno del metabolismo de ácidos biliares, que es el más frecuente, de deficiencia de 3-oxioesteroides 5 reductasa. O sea, nosotros debemos conocer esta terminología porque recuerdan que estamos en un instituto. Alteración del ciclo de la urea, defecto de la oxidación de ácidos grasos, acidemias orgánicas. Cualquiera de estas patologías puede ser el caso del niño. ¿Bien? Entonces, luego iremos viendo que sí, que no. Causas infecciosas, igual. TORCH, HIV, ecovirus, coxsackie, adenovirus, TBC congénita, como dijo el doctor, herpes, sífilis, enfermedades de depósito, ¿alguna? Deficiencia de alfa-1 antitripsina, Zellweger, Niemann-Pick C, glucogenosis tipo 4 y la hemocromatosis neonatal, aunque no es tal enfermedad de depósito. Bueno, otras causas: linfohistiocytosis hemofagocítica, citopatía mitocondrial, el lupus eritematoso sistémico, neuroblastoma hepático, puede dar falla hepática, y el Budd-Chiari neonatal. ¿Será una galactosemia nuestro caso clínico? ¿Cómo es la evolución natural de un paciente que tiene galactosemia y que no ha sido diagnosticado a través de un screening neonatal? Saben que en nuestro país solamente la Seguridad Social hace screening neonatal y en forma privada alguna gente que es extremadamente rara, ¿no? ¿Cuál sería la sintomatología de un paciente con galactosemia? ¿No? Que el paciente que después de 2-3 días que está tomando leche materna o una fórmula láctea infantil normal con lactosa presenta vómitos,
no gana peso, rechaza la succión, y si continúa tomando a los 10 días, generalmente va a presentar todo esto: hipoglicemia, ictericia, insuficiencia hepática, puede tener catarata, signos de tubulopatía, sepsis por Escherichia coli. Los 2 pacientes que hemos tenido nosotros han tenido todo este cuadro clínico: sustancias reductoras, positivo en orinas, y el diagnóstico, dosando la actividad enzimática de la galactosa 1-fosfato uridinotransferasa en glóbulos rojos, que debe ser menos de 5%, o la galactosa 1-fosfato más de 10 miligramos, ¿no? Bueno, el 100% de casos deberían ser diagnosticados con screening neonatal, y lo ideal es la prevención. Entonces puede ser una posibilidad. La otra posibilidad será una tirosinemia. Todas las posibilidades pueden ser, pero podemos decir sí por esto, no por esto. Entonces, lo típico, que voy a poner, obviamente no pretendo dar una información completa, total, pero es lo más resaltante, será una tirosinemia. Paciente con tirosinemia tiene colestasis, tubulopatía, crisis de porfiria-like, y el diagnóstico se hace dosando aminoácidos cuantitativo en sangre. La alfa-fetoproteína está elevada, muy elevada, y el diagnóstico se hace o sospecha diagnóstica de la presencia de succinilacetona en orina, y confirmamos con el dosaje enzimático. Bien. Será alteración del ciclo de la urea, ¿no? Es un paciente que es neurológico puramente, no parece ser el caso de nuestro paciente que está en coma, con hiperamonemia, y hay que dosar el ácido orótico y el ácido arginínico, es decir, hacer estudio de aminoacidograma en sangre, en orina, ¿no? Será un defecto de la oxidación de ácidos grasos. Lo que tenemos que observar en el paciente es si tiene clínica, ¿no?, de miopatía, cardiomiopatía, hipoglicemia, hiperamonemia, hay hiperlactacidemia y la presencia de acilcarnitinas disminuidas en sangre, ¿no? Será una acidemia orgánica. Ahora estamos teniendo sospecha, un paciente en gastro, que podemos estar frente a este cuadro que hemos hospitalizado ayer. Acidosis metilmalónica, puede ser una acidemia, ¿no?, propiónica o isovalérica, ¿verdad? Hay compromiso neurológico agudo cuando está en crisis, ¿no? Hay cetonuria y también hay alteración a nivel de los aminoácidos en sangre y orina. Deficiencia de alfa-1 antitripsina. Es extremadamente raro que dé falla hepática, pero sí puede presentarse con colestasis y deficiencia de alfa-1 antitripsina. Fibrosis quística. Hay reportes raros de casos, pero sí, debemos pensar, paciente que se presenta con colestasis, con ascitis y edema. Edema con hipoalbuminemia severa. Esto, la verdad, es típico. Esto es típico de fibrosis quística, con anemia severa, edema, hipoalbuminemia y el test de sudor positivo. El Niemann-Pick-C también es otra posibilidad, con colestasis, neumonitis intersticial, gran esplenomegalia, la esplenomegalia que va cada vez siendo mayor, con ascitis, y posteriormente, si el paciente sobrevive, con cuadro neurológico, ¿no? Enfermedad de Wolman, paciente con hepatomegalia, vómitos, diarrea, desnutrición severa, calcificación de las glándulas suprarrenales, y hay el dosaje enzimático de deficiencia de la lipasa ácida lisosomal. Lo típico de un paciente con falla hepática, y si encuentras tiene diarrea y tiene calcificación de las suprarrenales, es un Wolman hasta no demostrar lo contrario. Eso sí es muy complicado. Bueno, y la causa infecciosa, pues muchas veces quedamos sin diagnóstico y no dosamos esto en todos los pacientes que tienen falla hepática, ¿no? Y otras causas, la linfohistiocytosis hemofagocítica, la citopatía mitocondrial, el ES, el neuroblastoma hepático y el síndrome Budd-Chiari. En relación a la citopatía mitocondrial, pues el diagnóstico es de mutaciones genéticas y es muy raro, pero hay que sospecharlo cuando no tenemos otra causa, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona Chantal? Igual, distensión, ascitis ictérica, con circulación colateral, hepatoesplenomegalia, y se agrega finalmente edema, oliguria y una coagulopatía severa, ¿no? Entonces podemos ver al final tiene anemia,
bueno, la gran coagulopatía y la hipofibrinogénemia severa, hipoglicemia, hiponatremia, y ya al final, miren, el colesterol y los triglicéridos, ya no tiene nada de reserva hepática, su función de síntesis está extremadamente deteriorada. Entonces, y le hicimos el dosaje, el perfil de hierro, y estos son los resultados. Hierro 135, el porcentaje de saturación de 35.9, la transferrina 375 y la ferritina 3916. Con eso, ¿cuál es el diagnóstico? Bien alta, ¿no? Que mide los depósitos de hierro. El porcentaje de saturación no está bajo, el hierro sérico está normal. Es una enfermedad por depósito de hierro, ¿no? Una posibilidad es una hemocromatosis. Sí, esa es una posibilidad. La hemocromatosis neonatal. Bien, entonces estamos frente a un paciente con insuficiencia hepática neonatal, por lo que hemos expuesto de la ascitis, circulación colateral, hipertensión portal, por el gradiente, ecografía con signos de hepatopatía crónica, podemos inducir, y por la severidad del cuadro, atreverme a decir que se trata de una cirrosis hepática congénita con hiperferritinemia, o simplemente insuficiencia hepática neonatal con hiperferritinemia, si nos olvidamos esa palabra que dice cirrosis hepática congénita. Wow, ¿qué pasó? Yo no he hecho nada. Ay, ¿qué pasó? Fue el espíritu de alguien. ¿Penan aquí? Ya, debe ser Chantal, ¿ah? Ya, entonces, insuficiencia hepática neonatal con hiperferritinemia, ¿sí? Entonces, debemos buscar, o sea, una posibilidad, la primera, yo siempre decía, esto es en el 2000, para los que llegaron un poquito tarde, es un caso clínico de junio del 2009. Entonces, el objetivo de la presentación era determinar si realmente hicimos el diagnóstico correcto, hicimos lo correcto y cómo hemos evolucionado los médicos en nuestro conocimiento a través de estos 6 años. Si hemos aprendido algo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades diagnósticas que tenemos? ¿No? Dije, insuficiencia hepática neonatal con hiperferritinemia. Si bien una de las posibilidades es la hemocromatosis neonatal, pero debemos descartar todas las otras posibilidades, ¿verdad? Deficiencia del 3,4-oxoesteroide. Cualquier revisión que tengamos de hemocromatosis neonatal, cualquiera, tiene dosaje de ácidos biliares, menos nosotros. De esto. Ecovirus, todos tienen. Bueno, citomegalovirus ya sería, nos suicidamos si no tenemos esto. Lupus, herpes simple, tirosinemia, pero los que están con raya son los 4 más frecuentes que producen hiperferritinemia 3 cruces. Los demás producen o 2 cruces o 1 cruz de hiperferritinemia. ¿Ya? Tirosinemia, citopatía mitocondrial, Weyer, rubiola, parvovirus B19, fibrosis hepática congénita, linfohistiocytosis hemofagocítica, ¿verdad? Pero también he traído para recordar esto, cuáles son las causas de cirrosis hepática congénita. ¿Sí? Hay cirrosis hepática congénita y que va con hidros, todos con hidros, ¿no? Trastornos, defectos de la glicosilación, defectos, desórdenes congénitos de la glicosilación, ¿no? Porfiria eritropoyética, la galactosialidosis, la gangliosidosis, mucopolisacaridosis y alidosis. Estos de aquí serían relativamente fáciles de diagnosticar porque veríamos un niño con falla hepática y que es feito, por ejemplo, como un Harler, algo así, ¿no? Todos, ¿no? Aciduria mevalónica, la Niemann-Pick C, deficiencia de transaldolasa y la enfermedad de Gaucher, ¿verdad? La enfermedad de Gaucher. Bien. Y en la infancia, ya más grandes, igual que el periodo neonatal, pero
se agregan todas estas causas, ¿no? Bien, se repite. Bien, entonces, ¿cómo evolucionó Chantal? El perfil de hierro, a través del tiempo, siguió alterado con la ferritina en aumento. Aquí no le dosaron exactamente, decían más de 1000, podía ser 2000 o podía ser 5000, no lo sabemos, y aquí disminuyó. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con este paciente? Sí, le diagnosticamos. Clínicamente nuestro diagnóstico fue de hemocromatosis neonatal, ¿no? No pudimos hacer los otros exámenes para descartar otras posibilidades diagnósticas, y la paciente, pues, le dimos el cóctel antioxidante, aparte del manejo de lo que es la falla hepática, el manejo de soporte, todo lo que ustedes conocen, le dimos el cóctel antioxidante, eso en el 2009. Entonces, ahora Jackie les va a decir si se sigue usando, no se sigue usando, o está indicado o no está indicado el cóctel antioxidante, que consta de dar acetilcisteína endovenosa, selenio, prostaglandina, desferoxamina, y el otro, ¿cuál es? No, penicilamina, no es penicilamina, ¿sí? Zinc, penicilamina no es, zinc, ¿ya? Entonces nosotros le dimos todo menos el selenio. Conseguimos inclusive hasta la desferoxamina, ¿ya? Pero obviamente nos hubiera gustado, le dimos por aquí, pero nos vino este resultado, ¿ya? Y bueno, y la paciente, la verdad es que estaba tan mal y falleció, ¿no? Entonces, esa es la biopsia post-mortem, ¿no? Entonces, post-mortem, aquí podemos ver tendencia a formar nódulos. Yo esperaba encontrar aquí una biopsia con cirrosis, ¿no? Con los nódulos bien formados, pero aquí hay una tendencia a formar nódulos, ¿verdad? Y colestasis, ¿no? Colestasis, ¿no? Aquí vemos fibrosis pericelular, toda la fibrosis pericelular que sí se ve en la hemocromatosis neonatal, pero no veo los nódulos cirróticos típicos, ¿no? Bien. Y le hicieron la coloración de PER para ver el depósito de hierro. Y con esto, entonces nosotros dijimos, sí, es una hemocromatosis neonatal, pero ¿esto basta para decir que hicimos lo correcto? ¿Es realmente, diagnosticamos aquella vez hemocromatosis neonatal? ¿No? Entonces, lamentablemente no pudimos hacer la necropsia, porque si hubiéramos encontrado esto fuera del hígado, ¿no es cierto?, en páncreas, en corazón, en el vaso no, ni en ganglios, solamente en tejidos extrahepáticos no res, entonces confirma nuestro diagnóstico, porque lo contrario, esto simplemente es igual que insuficiencia hepática, hiperferritinemia, y te dan 10 causas, entonces podría ser cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, y otra posibilidad, debimos hacerle la biopsia de glándula salival, que hace el diagnóstico, pero la niña tenía tanta coagulopatía y no podíamos convencer a los cirujanos de ese entonces. Ahora sí, entonces por eso dije, ¿cómo ha cambiado nuestro proceso de hacer el diagnóstico? O sea, ya hemos tenido como 4 pacientes de cuadro similar, 5, que hemos sospechado en esta patología, y no hemos tenido ningún problema con los cirujanos de cabeza y cuello, y la verdad, con una coagulopatía severa, estabilizándole, le han hecho biopsia, ¿no? Entonces, en ese entonces, hace 6 años, bueno, algo hemos avanzado, ¿no? Entonces, no pudimos hacer la biopsia yugal. Y otra cosa que debimos hacer con esta paciente, si queríamos tener una forma no invasiva de poder reforzar nuestro diagnóstico, es hacer una resonancia magnética. No, tampoco pudimos hacer. Bueno, ahora, hacer un neonato, resonancia magnética, en San Borja es extremadamente difícil, ¿no? Bien, entonces, bueno, le dejo a Jackie para que haga la revisión. Gracias. Bueno, entonces
vamos a comentar acerca de hemocromatosis neonatal. Si bien es cierto, es una patología ya descubierta desde los años 50 y mucho antes, anteriormente comentada como solamente depósito de hierro en hígado, pero se ha avanzado con la fisiopatología de esta enfermedad, no solamente es depósito, sino también involucra efectos autoinmunes, aloinmunes, por lo que ahora ya no deberíamos llamarlo como hemocromatosis neonatal, sino como la hepatitis neonatal aloinmunitaria o enfermedad hepática aloinmune gestacional, como lo vamos a ver en el transcurso de la exposición. Bueno, entonces, como hemos visto anteriormente, como causas de falla hepática en un recién nacido existen múltiples, ¿no? Histometabólicas, hepatitis aloinmunitaria, virales y muchas que anteriormente estaban compuestas como indeterminadas. Ahora se sabe de que existen múltiples causas metabólicas, inclusive enzimáticas, que ya la doctora ha comentado, ¿no? Existen múltiples, que actualmente ya se saben cómo diagnosticarse. Diferente, acá. Mejor en este slide, diferente es hablar de hemocromatosis hereditaria, que es, cuya fisiopatología es acerca de los transportadores o las proteínas que intervienen en la movilización del hierro, distinto y aparte a la hemocromatosis neonatal. Son distintas enfermedades en distintos grupos etarios y diferente fisiopatología. Entonces, en los años 50, Hans Curring ve en 1957 recién nacidos que fallecen por falla hepática. Les hacen necropsia y evidencian el hígado negro y hacen la correlación, ¿no? Ven la correlación de los pacientes con hemocromatosis hereditaria que tienen otra fisiopatología que fallecieron y se les ve el hígado negro. De igual forma ven a estos neonatos que fallecieron por falla hepática y en la necropsia ven hígado negro, lo denominan así, hemocromatosis neonatal, simplemente. En sí la definición entonces, hemocromatosis neonatal viene a ser una enfermedad donde hay lesión hepática por una consecuencia aloinmune. Vamos a ver que el feto va a tener su hígado y va a ser como el antígeno con la cual la madre va a reaccionar, ¿no? La madre va a reaccionar formando anticuerpos IgG contra la membrana del hepatocito. Esto es, digamos, parte de la fisiopatología de esta enfermedad que completamente hasta ahora no se conoce toda la fisiopatología, pero parte de ella se asume de que es una enfermedad aloinmune. Por lo que anteriormente denominada hemocromatosis neonatal, ahora se está denominando como enfermedad hepática aloinmune gestacional. Actualmente lo encontramos así en la bibliografía internacional, ¿no? Esta denominación actual, anteriormente hemocromatosis neonatal. Entonces, viene a ver y ya a denominarla así y a formar como un nuevo paradigma, ¿no? No solamente depósito de hierro y nada más, sino que existe una fisiopatología aloinmune. Entonces vamos a tener una enfermedad aloinmune con anticuerpos IgG, con depósitos de complejo de membrana que van a encontrarse en el hepatocito, que van a lesionar el hepatocito y secundariamente va a haber el metabolismo del hierro alterado, secundariamente. Con respecto a la mortalidad y recurrencia, es importante recordar acá que cuando un paciente neonato es diagnosticado de esta enfermedad, hemocromatosis neonatal o enfermedad aloinmune, cerca del 80%, el 80-90% en algunas series llegan a fallecer. Mortalidad bien elevada, 90-80%, ¿no? Solo un 20% puede solo salir el neonato y sobrevivir a esto, ¿no? Pero un 80% de mortalidad. Entonces es una causa importante de falla hepática en el neonato, una de las más importantes. Con respecto a esto, la mortalidad en las últimas revisiones de 80% y la recurrencia del 92%. Es muy importante recordar la recurrencia. Quiere decir que si una mamá tiene un aborto o un natimuerto o un bebé, un neonato que falleció por falla hepática y se descubre que tuvo hemocromatosis neonatal o esta enfermedad autoinmune, hay
un 92% de posibilidades que su nuevo bebé, otro bebé, si vuelve a embarazarse, tenga otra vez la misma enfermedad, así sea del mismo esposo o con otro compromiso. Eso es lo que hay que recordar acá. Mortalidad alta y la recurrencia también alta. Es por eso que el tratamiento también hay, como vamos a ver, preventivo y tratamiento para el neonato. Entonces, a ver, vamos a pasar esto porque es parte de hemocromatosis hereditaria, donde la fisiopatología es de transportadores de hierro, es diferente a la patogenia de la enfermedad hepática aloinmune gestacional, donde es una etiología aloinmune, anticuerpos que pasan de modo pasivo, pasan de la placenta al feto, lesionando así, con IgGs, lesionando así la membrana de los hepatocitos a partir de las 18 semanas de edad gestacional. Entonces cruza la placenta, se une el antígeno que se va a encontrar en la membrana del hepatocito, exactamente cuál no se dice, no se sabe todavía, pero existe, se menciona que en la membrana ocurre el complejo de ataque de membrana, o sea, viene el antígeno IgG, se va a fijar el complemento, que es el complemento C5b9, y a este depósito de complemento se va a denominar el complejo de ataque de membrana. Y cuando hallamos este complejo de ataque de membrana en el hepatocito, decimos que este paciente tiene esta enfermedad, este diagnóstico, ¿no? Es decir, esto actualmente es el gol estándar, el hallazgo del complejo de ataque de membrana es el gol estándar para decir que es una enfermedad aloinmune y que eso lo sacamos con inmunohistoquímica. Con respecto a la clínica ya, como el caso que hemos tenido, ¿no? Si hubiera durante el embarazo puede haber oligohidramnios, retardo de crecimiento, muerte fetal. En el recién nacido, como hemos visto, falla hepática, ¿no? Básicamente falla hepática. Es un neonato enfermo, ictérico, enfermo, falla hepática. Eso es lo clásico. Con respecto a la anatomía patológica, a ver, bueno, lo importante de esto es que más del 50%, como vamos a ver en un estudio, se encuentra una fibrosis avanzada o cirrosis, más del 50%. Podemos encontrar también transformación gigantocelular, forma de tapones biliares, que fue lo que encontramos en el paciente en 2009, y la coloración PER positivo, que fue lo que se hizo en el paciente que se presentó. Aparte de los hallazgos en el hígado, también tenemos extrahepáticos, como vienen a ser los acúmulos de hierro en páncreas, en miocardio, tiroides, glándula mucosa bronquial y en las glándulas salivales menores. También ahí se encuentran. Y en algunos casos se puede ver disgenesia renal. Entonces, el complejo de ataque de membrana viene a ser lo más importante aquí para el diagnóstico de certeza, que lo hacemos con inmunohistoquímica. Entonces, este artículo que ha sido publicado en enero del... Estamos bajos, no importa. Que fue publicado en enero de este año, va a entrar en controversia este año. Así es que básicamente lo traje a colación porque estudian natimuertos con esta enfermedad, 12. También estudian recién nacidos vivos con esta enfermedad, con falla hepática, pero de todo este artículo me interesó la patología. Y lo he puesto acá para que se den cuenta, ¿no? En los 12 natimuertos, de ellos 7 que fueron con falla hepática y que tuvieron hemocromatosis neonatal y que se encontró este complejo de ataque de membrana por inmunohistoquímica, 7 de 7, como ven en la línea inferior, 7 de 7, o sea, todos ellos con falla hepática, natimuertos, se encontró este complejo de ataque positivo, inmunohistoquímica positivo. En ellos, de 7, 4, más del 50% tenían una fibrosis con nódulos de regeneración, o sea, tenían cirrosis, eran pacientes cirróticos. Luego, así como bueno, en otros artículos también mencionan cómo se evidencia estos depósitos de hierro PER positivos, y pueden ver a la izquierda de su visión, en células salivales, glándulas salivales, ¿no? Y acá, bueno, el hígado cirrótico en neonato.
Igual acá también una gran inflamación a nivel periportal. Qué pena que no puedo. Bueno. Aquí, por ejemplo, se ve la fibrosis, lo que ven con la tinción tricrómica, ¿no? Lo que está de azul. Bueno, lo que está de azul es todo el grado de fibrosis y también vemos nódulos de regeneración. Bueno, lo voy a señalar. Acá, por ejemplo, se ve nódulos de regeneración y fibrosis, ¿no? Es un paciente con cirrosis. Y acá esta es la tinción de la inmunistoquímica. Es la inmunistoquímica del complejo mayor, el complejo de ataque de membrana. O sea, este es el que nos da el diagnóstico. Con esto yo digo, este paciente sí tiene la enfermedad autoinmune, sí tiene hemocromatosis neonatal por enfermedad autoinmune. Cuando yo veo esto, ¿no? Es el diagnóstico con inmunohistoquímica, que tiñe de color marrón, como vemos este caso, ¿no? Que, bueno, en el hospital no tenemos, lamentablemente. Entonces, en el laboratorio, todo con respecto a falla hepática, ATP, ¿no? INR alterado, hiperferritinemia, transaminasas que pueden estar normales o elevadas, disfunción renal también podría haber. En imágenes, lo que debemos buscar es en la resonancia los acúmulos de hierro en el hígado y páncreas, es lo típico. En T2 vamos a ver una hipoimagen, hipointensa, una imagen hipointensa en T2. Entonces, para hacernos sospechar en una enfermedad, hemocromatosis neonatal, enfermedad autoinmune gestacional, vamos a tener estos puntos que nos va a hacer pensar o sospechar en esta enfermedad, ¿no? Como el tiempo prolongado, hipoglicemia como tuvo nuestro paciente, alfa-fetoproteína también está elevado en esta patología, como en tirosinemia también se encuentra elevado, la ferritina sérica más de 800, las transaminasas elevadas, la saturación de transferrina más de 70, en la mayoría de los casos 70%. Eso asociado a esto, ¿no? Que viene a ser depósito de hierro en glándulas salivales, o sea, en tejido extrahepático, no solamente el hígado, sino también otros tejidos. O si no, y lo mejor sería con inmunohistoquímica la marcación del complejo de ataque de membrana, ¿no? Con eso es lo definitorio. Con respecto al tratamiento, anteriormente sí, como se pensaba que era una enfermedad parecida a la hemocromatosis hereditaria y se utilizaba desferoxamina, entonces se pensó anteriormente que el cóctel antioxidante se podía utilizar en esta patología, en hemocromatosis neonatal, pero lo que se ha descubierto es de que igual, a los pacientes se le da el cóctel antioxidante, igual fallecen, o sea, no está indicado darlo. ¿Y cuál es el tratamiento actualmente para esta patología? Tenemos dos puntos, un tratamiento preventivo a la madre gestante que ya tuvo un aborto, que tuvo un niño que falleció por esto, que es el tratamiento preventivo a la mamá, y otro que es el tratamiento ya propio al neonato, que tiene la enfermedad, ¿no? El tratamiento preventivo tenemos el dar a la madre inmunoglobulina humana, 1 gramo por kilo, desde la semana 18 de la edad gestacional, todo semanalmente hasta que nazca el niño. Eso es parte del tratamiento actual, ¿no? Aquí igual es la revisión también de 2014, 1 gramo por kilo por peso desde la semana 18 semanalmente hasta que nazca el bebé. Esa es parte del tratamiento. Y con este estudio dan este tratamiento, obviamente que mejora la mortalidad, pero también se ve que el niño nace, tiene hiperglicemia, elevada, pero mejora a 14 días o a los 2 meses, pero no llega a tan alta mortalidad. Y con respecto, eso es para la madre, preventivo. Pero si el niño ya nace y ya tiene esta enfermedad, ¿qué es lo que comentan los estudios? Comentan los estudios de dar inmunoglobulina humana de igual dosis, 1 gramo por kilo, una sola vez, antes del mes de vida. Y con exsanguíneo transfusión. Esos son los estudios que hay, ¿no? Ahora, no hay revisiones sistemáticas todavía al momento para este tratamiento, solamente son estudios aislados. Cochrane todavía no ha publicado revisiones sistemáticas para esto. Bueno, y eso sería todo, ¿no?